Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. Capítulo 9. La reacción de Anastasia. Anastasia reacciona ante la violación de Subaru a la economía logunicana. Los primeros indicios de que se avecinaban problemas en el lejano oriente llegaron en forma de un informe al escritorio de Ana. La mogolá de Fusumitsubushi acababa de ser derrotada con éxito. Anastasia había movilizado una enorme cantidad de recursos para contraatacarlos económicamente. Sus redes de información lograron descifrar su cifrado y los documentos internos fueron filtrados al mundo. Anastasia Osin empleó una de sus estrategias anticapitalistas más efectivas: un ataque de decapitación. En una de las carreteras que conectan las ciudades de Kararagi, Anastasia ordenó la captura del director ejecutivo de Mogolade, un hombre llamado Morgan Fusumi, frente a su villa en el norte de Kararagi-kyo. De esta forma, su empresa perdió a su líder. Los espías de Anastasia dentro de la empresa difundieron rumores de que varios miembros del consejo de administración conspiraban con Anastasia Osin, creando así una división. Para dar mayor credibilidad a estas afirmaciones, los agentes de Ana depositaron dinero en efectivo en las casas de algunos miembros del consejo. Luego, ella llamó al Servicio de Recaudación de Impuestos de Kararagi, el ministerio gubernamental más poderoso de la región, para denunciar los ingresos por sobornos no declarados. En Kararagi, los sobornos solo eran legales si se declaraban al Servicio de Impuestos. El Servicio de Impuestos Internos de Kararagi era la organización terrorista más temida del continente, incluso más aterradora que el culto a las brujas. Al hacer creer que los miembros de la junta habían recibido sobornos, los rumores cobraron fuerza y se produjo la ruptura. Finalmente, Mogolade Fusumitsubushi comenzó a desmoronarse y quedó dividida como el imperio de Alejandro Magno tras su muerte. Los perros codiciosos de la corporación, que antes mostraban sus colmillos contra Anastasia, ahora los mostraban entre sí. La empresa de Mogolade Fusumitsubushi estaba demasiado dividida para ser un enemigo capaz. Era una empresa estancada que había estado en declive desde su época dorada y necesitaba intentar algo nuevo para recuperar la rentabilidad, de ahí los ataques a los activos de Osin. Con esto, Mogolade Fusumitsubushi fue neutralizada como amenaza para Ana. A continuación, llegó Kyo Manufactorum. Esta empresa estaba más centralizada y su director ejecutivo, tras el incidente con Mogolade Fusumitsubushi, estaba harto de la posibilidad de secuestros. Por lo tanto, la estrategia para pacificar esta empresa sería diferente. Kyo Manufactorum no era una empresa mercantil antigua ni una entidad financiera, sino más bien una corporación industrial nueva y dinámica con tecnologías licenciadas del dominio Rosual. Para neutralizar la amenaza de esta corporación, Anastasia decidió pactar con Kyo Manufactorum. Su principal aliado acababa de fragmentarse y el poderío financiero de Anastasia amenazaba con arrasar directamente con su empresa. Ambas partes sufrirían grandes pérdidas económicas y sus activos eran incompatibles. Anastasia era comerciante, no dueña de una fábrica. Por lo tanto, para apaciguar a Kyo Manufactorum, inició intensas negociaciones con el director ejecutivo. A cambio de un pacto de no agresión de 10 años, Anastasia compraría productos manufacturados de las fábricas de la compañía a precio exclusivo. Con este acuerdo, Kyo Manufactorum obtuvo 10 años de no agresión y protección para su crecimiento. Solo se les permitiría vender productos directamente a la compañía Osin, pero tendrían libertad para fijar los precios. En este acuerdo, Anastasia logró neutralizar la amenaza que representaba Kyo Manufactorum. Ahora se encontraba en la fase de limpieza tras su estancia en Kyo. La Liga de las 7 ciudades había recuperado su relativa neutralidad tras los sobornos y las presiones del grupo de presión política de Anastasia. HPAC otros $200 millones para Kararagi. La jornada laboral había terminado. Anastasia acababa de finalizar la gestión de las pequeñas filiales que habían intentado independizarse de sus amos Osin. La compañía Osin estaba absorbiendo los restos fragmentados de Mogolade Fusumitsubushi. Cuando la empresa quebró, cientos de corporaciones más pequeñas, grupos mercantiles y negocios se abalanzaron sobre sus restos como buitres rabiosos y la desmantelaron. Un local comercial pasaba a manos de una empresa, una parada de descanso de convoyes a otra. Así es como morían las empresas en Kararagi. No existía la bancarrota.
Más bien, era como un ciclo del carbono donde las corporaciones antiguas y obsoletas se fragmentaban y devolvían sus activos a los grandes mercados de Kararaji para ser absorbidos y desmantelados por corporaciones más nuevas y dinámicas. Estas nuevas corporaciones utilizaban entonces dichos activos para crecer y alcanzar su máximo esplendor. Tras unos 75 años, estas empresas también se volvían obsoletas, se fragmentaban y desaparecían. Este ciclo económico de vida y muerte era lo que mantenía a Kararaji como la capital del mundo mercantil. Fue este ciclo de vida en Kararaji el que le dio al país su característica cultura mercantil. Al igual que en la lucha por África, estos cuerpos más pequeños se repartirían entre sí a los moribundos Mogolade, Fusu Mitsubishi. El señor Morgan finalmente fue liberado de su cautiverio, sin saber quién lo había secuestrado, con un soborno de 250 HGC en la mano y una nota que decía: vive como un viejo cascarrabias en el extremo del pueblo, horneando galletas para los niños. No vuelvas a Kyo. Ah, Tibei. Creo que lo hicimos bien aquí. Anastasia-sanma, vamos a reunirnos con Etaro y Mimi. Ah, sí, me olvidé de mi promesa contigo. Los dos caminaban por las calles de Kararaji. El tiempo era muy peculiar. Las murallas de la ciudad estaban abiertas al público debido a un tornado que se extendía a la vista, y la gente subió a ellas para tener una mejor perspectiva. El cielo tenía un inusual tono verde. Las tormentas habían azotado Kyo recientemente y ahora se dirigían hacia el norte. El aire olía a lluvias recientes y el cielo, cuando no estaba cubierto de nubes, tenía un color rojo intenso y escarlata. Se podían ver muchas aves en la ciudad. Tibei. Mimi. He estado esperando verte. Tengo muchas ganas de comer bocadillos juntos. Etaro era tan aburrido, ¿sabes? Anastasia observaba las travesuras de los trillizos con una sonrisa en el rostro. Salieron hacia los barrios residenciales de la ciudad. El remolino se había disipado y la gente huía en masa de las murallas. Era un lugar llamado Harrisons. El dueño era un ser ancestral llamado Harrison, quien, por casualidad, tenía el corazón más bondadoso de Kyo. Se estimaba que tenía alrededor de 112 años. Saludos, señor Harrison. Mimi le manda saludos al abuelo. Ah, Mimi, Etaro, Tibei, qué gusto verlos de nuevo. Intervino una voz femenina. Ella era la señora Harrison, de 110 años. El señor Harrison era un hombre afortunado, al parecer, se conocieron cuando tenían 5 y 7 años respectivamente. Pidieron sus pastelitos y se dirigieron a una mesita situada fuera de la cafetería-pastelería. Acababa de terminar de comer cuando un niño pequeño con un libro en las manos le llamó la atención. Era ese logo. Vaya, no sabía que Pleiades tuviera contactos tan al oeste como Kyo. Quizás era un convoy mercantil. Cuanto más pienso en esa corporación, más me doy cuenta de que he dejado escapar a un pez gordo. Algo no cuadraba, la posible caso de la cascada, la disparidad entre las materias primas que entraban y los productos procesados que salían, las finanzas. Cuanto más lo pienso, más creo que algo raro pasaba con ellos. 1000 libros al mes es mucho, pero algo de esa cifra me inquieta. Hola, pequeño caballero, ¿me importa si te pregunto dónde conseguiste el libro? No, Cándiga. Pague 20 monedas de plata y diga. Pague, pague. Dijo con un desagradable acento chino. Aquí tienes 25 monedas de plata. Habla más alto, pequeño comerciante. Ahora puedo decirlo. Compré el libro en el mercado muy barato. El hombre llamado Sigrun lo vende muy barato. ¿Qué tan barato? 10 monedas sagradas baratas. Compré el libro a buen precio, ¿no? 8. No suelen costar 20. Y la misma compañía Pleiades. Aquí tienes 5 monedas de plata más si no le dices a nadie que te lo pedí. Luego se dirigieron al distrito del mercado. Sigrun ya había vendido sus mercancías hacía rato y se había marchado hacia el oeste, a Banan. Se desconocían sus motivos. Los 100 libros que había vendido seguían circulando por el mercado. ¿Vendió 100 libros de la compañía Pleiades? ¿No es eso como una 10ª parte de su producción mensual? Quizás haya conseguido un trato con él. Ella compra uno de los libros en el mercado. Es un libro genérico que detalla las prácticas mercantiles. Ella hojea el libro. Entonces ve 3 páginas en la portada. ¿Qué es esto? Estas tampoco son sus páginas de sellos de producción, esto es publicidad. Una táctica comercial inteligente, te digo, aunque poner publicidad en tus libros reduce significativamente su valor. Señor Subaru, es por eso que vendía esos libros tan baratos. ¿Y qué es,
Ella ve la parte del libro que explica detalladamente a la gente común cómo revender libros a los comerciantes. Perdón. Revenderlos a precios más altos a los comerciantes. ¿Y qué quieres decir con uno podría comprar un libro por 5 HGC? Los manuscritos cuestan al menos 20. Ah, ya veo. Así que sí encontraste una manera de producir libros baratos. Genial, genial. Buen trabajo, señor Natsuki. Cuando regrese de Kyo, estarás en mi radar. ¿Pero qué es eso de que los plebeyos revendan a los comerciantes a precios altos? ¿No comprarían los comerciantes los libros directamente al proveedor? ¿Acaso Subaru cortó intencionalmente un mercado y se centró solo en los plebeyos? ¿Por qué? Perder la marca del comerciante. Espera. Si los libros llegaban a los comerciantes a través de la gente común, entonces así es como la empresa Subaru accedía al mercado mercantil, indirectamente. En teoría parece una tontería, pero en realidad es bastante sofisticado. Solo hay un problema. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo para que la gente común revenda sus riquezas a los comerciantes? Demasiadas cosas podrían salir mal con este intercambio de riquezas. Quizá la gente común podría irse con su dinero y gastarlo en bebida. Esto huele a planificación. ¿Qué es lo que usted planea, señor Subaru? Guarda el libro en el bolsillo y se dirige a su cuartel general. No puede dejar de pensar en ello. Algo raro está pasando. Sus instintos mercantiles le gritan. El hecho de que el libro haya llegado tan lejos. Las instrucciones detalladas y la publicidad innovadora. Los precios son increíblemente bajos. Su empresa secreta y sus orígenes misteriosos. Algo está pasando, lo sé. Lo sé. Y siento que apesta de ganancias. Su mente sigue divagando con frecuencia hacia esas circunstancias. Y entonces, como si el mundo hubiera decidido darle una respuesta a Anastasia, Etaro irrumpe en escena. Su expresión parece una mezcla de sorpresa, inquietud y puro. ¡Santa mierda! Señorita Anastasia. Tiene que ver esto. Esto es no sé qué pensar. Nuestra red de información interceptó recientemente una carta sellada enviada desde el Capitolio Lugunciano a Koostul. Proviene de una compañía llamada Pleiades Corporation. Él se detiene. Sostiene un sobre con manos temblorosas. ¿Qué lo tiene tan alterado? ¿Qué ha pasado? Parece conmocionado e inquieto, ¿pero por qué? ¿Qué hiciste, señor Natsuki? Gracias a una negligencia bastante peculiar de cierta Ketty Mutar, este documento ha llegado a las oficinas de la compañía Osin. Pero, ¿por qué traicionaría Ketty Mutarta Subaru? Anastasia echa un vistazo al documento. Algo en su interior le dice que lea desde el principio y que no se arruine la sorpresa hojeándolo por encima. ¿Por qué le decía eso su instinto? Trama. Y, primer paso, siembre las primeras semillas de interés en la población. Publique un artículo en los Lugunikas Papers promocionando la editorial Pleiades. Este será el primer anuncio necesario. Luego, en la primera mañana comercial de la semana, inunde los mercados con libros baratos, a aproximadamente un quinto del precio de mercado. Prohíba estrictamente a los comerciantes, las grandes corporaciones y los convoyes comerciales interurbanos comprar directamente en nuestras tiendas y puestos de mercado. Sin excepciones. Solo venda a la gente común. Inunde la esfera informativa de la capital real con anuncios y rumores, y asegúrese de que la gente común crea que esta es una oportunidad única en la vida para acceder al bien común de los libros. Plantar las semillas del interés. Como los intereses de un préstamo. Jeje, estoy bromeando conmigo mismo otra vez. Jeje, Lugunikan Papers no publica anuncios financieros. Conozco demasiado bien a Shorty y a Lu como para que hagan algo así sin una buena motivación. Inundar el mercado con libros baratos. Ah, señor Natsuki, ya veo, me han engañado y me han engañado bien. Me quito el Goru-sanka en su honor. ¿Y cómo lo hiciste? Tecnología o inventos. Industria. Te expandiste muy rápido, Natsuki-kun. Un quinto del precio de mercado. ¿Qué se supone que es este documento? ¿Son órdenes, sugerencias, un plan o algo así? Etaro parecía conmocionado al leerlo. Prohíbanlo a los comerciantes. Así que por eso les dabas instrucciones a los plebeyos sobre cómo revender libros a los comerciantes. Eres mucho más astuto de lo que pensaba, Natsuki-kun. Espera. ¿Era él? No parecía capaz, no. Es de la Gran Cascada. Sin embargo, no vi ni rastro de astucia en él durante la entrevista. Y esa pregunta, ¿por qué vender solo a la gente común? ¿Es por alguna noble causa de educar a las masas? Eso también encaja con su personalidad. Pero mi intuición me dice que hay algo más. Inundar la esfera de la información. Vaya terminología que he oído nunca.
¿Qué estás planeando, señor Natsuki? Una oportunidad única en la vida para acceder a libros baratos. Hazles creer que es algo pasajero, haz que lo deseen rápido. Estas son muy buenas tácticas comerciales, señor Subaru. El miedo a perderse algo es poderoso, y creo que usted también lo sabe. Eres una amenaza, ¿verdad? Muy motivado y en rápido crecimiento. Puede que tú también seas como yo, que empezaste desde cero y llegaste a la cima. Serás una rival digna, ¿eh? No como esas brujas Kararagi que se desploman al menor contacto. Anastasia comienza a leer el segundo párrafo. En ese instante, desde su ventana, ve a lo lejos una gran cantidad de convoyes, pero ella no los percibe. Se dirigen hacia ella. Y, paso 2. Almacenes en las ciudades que orbitan la capital real, vendan todas las mercancías a precios inferiores a los del mercado. Vendan todas las mercancías, asegúrense de que el precio local se desplome. Este desplome de precios debe ocurrir antes de que los primeros comerciantes de la capital real lleguen a la ciudad para vender sus mercancías. Costul venderá sus mercancías primero, y Vara lo venderá al final. No vendas a comerciantes. Esta semana, abre la empresa para inversiones en acciones. Se venderá el 20% de los futuros. Subaru tiene almacenes en las 5 grandes ciudades. ¿Cómo se me escapó esto? Dios mío. Este hombre es una amenaza peligrosa para nuestras prerrogativas. Muy peligrosa. Mucho. Asegurar el colapso de los precios locales. ¿Cuántos libros necesitarías para hacer algo así? Necesitarías decenas de miles. Tiene decenas de miles de libros, ¿verdad? Ah, ya veo. El enorme consumo de materias primas y la producción relativamente pequeña de productos terminados era una pista. ¿Cómo no me había dado cuenta de esto antes? El desplome de los precios debe ocurrir antes de que los primeros comerciantes de la capital real lleguen a las 5 grandes ciudades para vender sus mercancías. Así que prevé un desplome de los precios en la capital de Lugúnica. Los plebeyos revenderán los libros a los mercaderes, y estos partirán hacia las 5 grandes ciudades. Y por eso hizo que los precios se desplomaran en las 5 grandes ciudades. Pero para que los precios de los libros se desplomaran en la capital real se necesitarían al menos 70.000 libros almacenados. Nunca pudimos averiguar qué había en esos almacenes que rodeaban su cuartel general. Nuestros agentes siempre eran sorprendidos con las manos en la masa. ¿Y por qué fue tan difícil infiltrarse en sus filas? Esto debería haberme alertado cuando mis agentes no pudieron entrar. ¿Qué estaba haciendo yo entonces? Costul primero ha tratado con el margrave. Ivara tiene un almacén en Ivara. Logró convertirse en una entidad multicondal ante mis narices. Esto es un fracaso en todos los frentes desde mi red de información. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no activó los sensores? Alguien habría detectado esta expansión. ¿Y de dónde sacó todo ese dinero? Una vez más, prohíbe las ventas a los comerciantes, pero ¿por qué está excluyendo deliberadamente a un grupo tan grande de personas que podrían comprarles directamente? Hay algo que no estoy viendo. Las acciones salen a bolsa, un 20%. ¿Espera un crecimiento rápido? Claro que sí. Yo tengo un 1%, así que haga lo que haga, yo también recibiré una pequeña parte. Aceptó ese trato para que guardara silencio. Me estaba tranquilizando dándome una parte de sus ingresos. Dios mío, este hombre es muy astuto. Necesito tomar medidas preventivas cuanto antes. Se ven los convoyes mercantes. Anastasia levanta la vista desde su oficina y observa los numerosos convoyes que se dirigen al este desde Lugúnica. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos convoyes desde Luguni? Wait, un minuto. No. Nada de conclusiones precipitadas, necesito seguir leyendo. Y, paso 3. Las ciudades periféricas, sus compañías y la clase mercantil ahora son conscientes de una fuente de libros extremadamente rentables originados en la capital. Mientras que los comerciantes locales de la capital se han ido más al este o lo han perdido todo. Estas compañías y comerciantes con sede en Fluer, Costul, Flandes, Picutate y Pristella enviarán tantos convoyes como sea posible, los cargarán con grandes cantidades de fondos y los enviarán hacia la capital real. Su objetivo es comprar libros en la capital, transportarlos a países extranjeros y revenderlos para obtener ganancias. Cuando estos convoyes lleguen a las puertas de la capital real, levante la prohibición de vender directamente a los comerciantes en la Capitolio Real. Además, es probable que estos convoyes estén acompañados por los comerciantes, que regresan arruinados por los recientes movimientos económicos.
Usted les ofrecerá pagar sus deudas a cambio de contratos de empleo a largo plazo, o les ofrecerá préstamos a los comerciantes arruinados a través del ala recientemente fundada de las Pléyades, el Banco Juba. Esto hará que esos comerciantes vuelvan al ciclo de compra-venta. Ha pensado con mucha antelación. Es probable que las ciudades periféricas envíen sus convoyes si se enteran de que hay una fuente de productos baratos en la capital. Se lanzarían en masa contra ella. Es por eso que añadiste esas 3 páginas a tus libros. ¿Sabías que cada libro que vendieras se convertiría en publicidad, y cuanto más vendieras, más gente se enteraría de la fuente barata de ese producto en la capital? Lo propagaste como un virus. Ni siquiera se me ocurriría algo tan efectivo. El señor Subaru es una variable peligrosa. Los comerciantes locales habrían tenido que irse más al este o lo habrían perdido todo. Natsuki-kun, ¿has estado tramando la desaparición de toda una clase social dentro de la capital? No, esto no puede ser. Eso va demasiado lejos. Pero lo hizo, ¿verdad? Y más al este. Más al este. Anastasia corre repentinamente hacia la ventana. Los mercaderes han entrado en Kyo. Les echa un buen vistazo a los ojos. La desesperación y la codicia se reflejan en ellos. Este plan ya ha sido activado. Enviarán tantos convoyes como sea posible, los cargarán con grandes cantidades de dinero y los enviarán hacia la capital. Su objetivo es comprar libros en la capital, transportarlos a países extranjeros y revenderlos para obtener ganancias. Eso harán. Subaru tiene una gran capacidad predictiva. Otro peligro. Cuando estos convoyes llegan a las puertas de la capital real. Levantar la prohibición de vender directamente a los comerciantes en la capital real. Una burbuja especulativa, ¿eh? Inhalar. Mierda. Mierda. Dice también en voz alta. Es probable que estos convoyes vayan acompañados por los mercaderes arruinados que regresan. ¡Dios mío! Planeó la ruina de todo un gremio. Oh, no. Si este plan tiene éxito, va a ser malo. Vuelve a alzar la vista hacia las ventanas. Cajas de libros se intercambian a la vista de su oficina. Demasiado tarde. Demasiado tarde para detenerlo. Esto es malo. ¿Hasta qué punto se puso malo? ¿Pero por qué menciona a los mercaderes arruinados? ¿Qué papel desempeñan en todo esto? Ofrecer pagar sus deudas a cambio de contratos de empleo a largo plazo, o bien ofrecer préstamos a los comerciantes arruinados a través del ala recientemente fundada de las Pléyades, el Banco Juba. Esto pondrá a aquellos comerciantes a que vuelvan al ciclo de compra-venta. Anastasia mira el documento con auténtica conmoción y repugnancia. Sabe que esto es similar a la esclavitud económica y que todo está planeado a la perfección. No encuentra ningún fallo en la planificación. El plan es perfecto, pero ¿se llevará a cabo en la realidad? Los planes fracasan al enfrentarse al enemigo. Pero este hombre es un monstruo. Ofrecerse a pagar sus deudas con el mismo dinero que acaban de perder. Ni yo me haría tan bajo. Siento empatía incluso por los comerciantes. Joder. ¿Préstamos? ¿Préstamos a comerciantes arruinados? ¿Banco Juba? Es dueño de un banco. ¿Cómo? ¿Cuándo? Seguramente ha estado comprando con todos los fondos que ha estado obteniendo de este plan. Las inversiones se están reinvirtiendo en la compra de bancos, y los bancos le generan más dinero para que, una vez más, lo reinvierta en la compra de más bancos. Es un ciclo. Subaru. Subaru. Alguien te va a matar por esto. Alguien se va a enfadar tanto que podría apuñalarte. Subaru. No vale la pena si al final pierde la vida. Esto hará que esos comerciantes vuelvan al ciclo de compra-venta. ¡Ay, Dios mío! Puede que sea el peor hombre que he conocido. Un usurero, estafador y manipulador de proporciones que jamás hubiera imaginado posibles. Y por supuesto, el sabio consejo está demasiado ocupado siendo esqueletos como para mover un dedo para impedirlo. Y esa burbuja especulativa. ¿Cuánto has planeado exactamente? Cuarto paso. Con la combinación de factores como la paranoia de la gente común, la llegada de los comerciantes extranjeros, la fiebre por los libros y la desesperación de los comerciantes locales, se desatará una tormenta perfecta en la capital y la burbuja especulativa alcanzará niveles inimaginables. Esta semana, Subaru Natsuki se convertirá en uno de los hombres más ricos del continente. Que suba la burbuja. La paranoia del plebeyo. Paranoia. La llegada de los comerciantes extranjeros. Deben tener miedo de perder sus precios bajos de libros. Y la desesperación del comerciante local. Lo ha pensado todo. Ni siquiera a los muertos se les permite descansar. La burbuja especulativa alcanzará niveles inimaginables.
Llevan meses planeándolo. Meses. Joder. Joder, joder, joder. Podría haberlo tenido. Podría haberlo tenido. Piotr. Hétaro. Mata a Piotr ahora. Acaba de darse cuenta de lo mucho que Piotr la ha perjudicado. Ha perdido el acceso a un genio de los negocios. Principalmente por su culpa. Ese frasco de veneno llegará a manos de Piotr, le guste o no. Si me hubiera esforzado un poco más durante esa negociación, podría haber comprado la empresa. Tenía el chantaje perfecto, el frasco de veneno, el miasma, todo. Lo tenía en la palma de mi mano en ese momento. Podría haberlo amenazado con un intento de asesinato por llevarle ese frasco a un candidato. Lo dejé escapar por las grietas. Joder, joder, joder. Subaru Natsuki se ha convertido en uno de los hombres más ricos del continente. Aplausos. 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 Anastasia está aplaudiendo. De un comerciante a otro comerciante. Aplausos. 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 Su voz tiembla de ira, conmoción e inquietud. Ve bueno, ¿qué demonios haces, señorito Natsusu Suzuki? Jejeje. Creo que te han ascendido a 410 de comerciante. Señorita Anastasia, informe de Joshua. Tiene que ver esto. Huele a... Tibe y ve de repente la expresión en el rostro de Anastasia y se queda en silencio. Voy a dejar esto aquí. Ella toma el documento. Precio medio de un libro lugunciano igual 625 monedas de oro sagradas. 625. Es un 6. Mierda de dragón. 20.000 x500. 10 millones HGC. 1 millón. 1 millón de monedas de oro sagradas. En un año. Y esa es la estimación más baja. Jeje, 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 Piotr. Jeje, perdí la oportunidad de hacer 1 millón de monedas de oro sagradas. Mierda. La pequeña barra Loli entre lolis. Anastasia golpea la mesa con tanta fuerza que la agrieta. Echidna despierta sobresaltada. Ana. ¿Estás bien? No, Echidna, no estoy bien. Acabo de perder al menos 1 millón de monedas de oro, ¿acaso parezco estar bien? Anastasia, ¿qué quieres decir? Lo tenía en la palma de mi mano. Podría haberlo traído. Pero la lujuria de otra persona lo arruinó. Joder. Ana, cálmate. No debes dejar que tu ira nuble tu juicio. Necesito seguir leyendo esto. Debo. ¿Qué tan adelantado estabas, Subaru? La máscara mercantil de Anastasia se ha resquebrajado. La ira, el disgusto, la desconfianza y la inquietud se reflejan en su rostro. Está sola en la habitación. Sabe que quiere culpar a Piotr de todo. Es un mecanismo de defensa poco saludable que logra identificar y reprimir. Mientras que otras personas más débiles habrían aceptado culpar a otros, Anastasia sufre las consecuencias de su propia pereza. Paso 6. La manía da paso al terror. Llegado a este punto, ya has hecho todo lo que podías hacer. El trabajo está hecho. Es hora de limpiar. Explota a los recién arruinados y ponlos bajo tu protección. Sé agresivo para que, cuando Anastasia Osin llegue, no quede ningún desamparado al que pueda explotar. Este chico da miedo. El acto está consumado. Explotar a los recién arruinados. ¿Acaso no ve lo que acaba de hacer? ¿Acaso los vas a poner bajo tu protección? Oh, no. Vas a convertirlos en esclavos por deudas. Sé agresivo para que, cuando llegue Anastasia Osin, no quede ningún indigente al que pueda explotar. Ha estado planeando todo esto en mi contra. Me han manipulado por completo. Esa negociación, todo lo que hizo debió haber sido planeado de antemano. Todo. Este es el hombre más peligroso del continente. Todo ese secretismo, la razón por la que no pude averiguar nada, todo. Todo era para engañarme. Todo para que pudiera operar en las sombras. Crecer lentamente bajo mis narices. Solo por esto. Una nueva expresión aparece en el rostro de Anastasia. No es de enfado ni de disgusto. No. Es miedo. Este hombre es una anomalía. Lo que ha hecho debería ser imposible para una sola vida humana. Necesito llegar a la capital real. Ahora. Si logro intervenir y conseguir que tantos de los arruinados como sea posible se unan a mi bando, podré contrarrestar su expansión. Creo que actualmente se está reorganizando. Tal expansión debe haber ejercido una enorme presión sobre su administración. Está ahogándose en dinero, burocracia y orgullo. Necesito que ese orgullo se convierta en su perdición. Debió volverse demasiado confiado. Esto debe ocurrir. Necesito llegar al Capitolio lo antes posible. El objetivo será capturar a los arruinados.
Muchos mercaderes arruinados estarán cegados por las emociones y no se unirán a la compañía de las Pléyades. Seré su salvadora y su instrumento de venganza. Cuando esa burbuja estalle, la gente se enfadará. Necesito encontrar la manera de explotar ese enfado en su contra. Él es una amenaza entre amenazas y ahora sé que él también me ve a mí como una amenaza. Solo necesito saber una cosa más. ¿Cuánto dinero ha ganado exactamente? Ella está corriendo por los pasillos de la oficina. Julius. Empaquen sus cosas urgentemente. Tenemos que llegar al Capitolio ahora mismo. Lo más rápido posible. Rápido. Ricardo. Ricardo contempla la imagen de su jefa en un arrebato de energía, con un olor a miedo impregnado en ella. Traigan a los trillizos. ¿Puedo preguntar por qué debemos irnos con tanta prisa? Anastasia se vuelve para mirar a Julius mientras ésta arroja las bolsas al carrito. Subaru Natsuki. Eso es todo lo que dice antes de desaparecer de nuevo en los pasillos de la mansión para ir a buscar más maletas. En tan solo 2 horas, ya están en camino. Ven cientos de convoyes en fila que se alejan del Capitolio. Un vistazo rápido revela la cantidad de esos malditos libros. Anastasia les explica todo a sus seguidores. Ese chico es la mayor amenaza para su éxito en la selección real. Incluso peor que Felto Priscilla. En el lejano oriente, 2 doncellas de cabello blanco se han estado riendo a carcajadas durante las últimas 5 horas mirando el rostro manchado de orina de Anastasia. La gran revelación provoca que Envy y Satella griten de risa. De alguna manera, se han sembrado las semillas de la reconciliación. La bruja ríe a carcajadas mientras su amante revuelve el caldero. Ese caldero es el mundo. Capítulo 10. Reacción de fieltro y crujido más patrasche. Reacción de fuerza y aplaste más patrasche adquirida. Reacción del campamento de Phelps. Nunca conozcas a tus héroes. Cuando Phil despertó ese día, el aire en el Capitolio se sentía diferente. Reynard también lo sintió. Señora, ¿cómo durmió? Bien, ¿cómo estás, Rain? Vamos a los barrios bajos a ayudar a los muchachos del viejo Romo y... Muy bien, mi señora. Se reunieron con Flam y Gracis y se prepararon para el día. A veces, mientras Flam y Reynard comían, podían oír los gritos lejanos de furia. El ambiente era de silencio, interrumpido ocasionalmente por un grito de ira o un ruido fuerte, como el de una botella de champán al descorcharse. Rain, ¿qué es todo ese ruido? Preguntó Felt con curiosidad. Mis protecciones divinas captan una tormenta de emociones fuera de la mansión Astrea. Percibo mucha desesperación, ira, sed de sangre y miedo en algunas regiones, y alegría, júbilo y una sensación de estabilidad en otras. Es bastante desconcertante, si me permiten decirlo. Vaya. Vamos a averiguar qué es lo que tiene a todo el mundo tan alterado. Dijo Felt con una sonrisa. Salieron por las puertas de la mansión y comenzaron a caminar por las calles del distrito financiero. Fue entonces cuando tomaron un camino equivocado y entraron en una calle donde se estaba llevando a cabo una protesta. Alexis tenía razón. Cuelguen esa cariger del árbol. Mucha gente, furiosa, se encontraba en una situación económica desesperada y quería que el gobierno moviera un dedo para hacer algo al respecto. Rain, tenemos que preguntar qué pasó aquí. Antes no era así. Un hombre llamado Amon se acercó a Reynard. Eres el santo de la espada, ¿verdad? Ve y conviértete en un héroe, encuentra a un hombre llamado Natsuki Subaru y dale una paliza por mí, ¿puedes hacerlo? Se sintió aturdido. Perdón. ¿Quiere que mi Rain vaya a darle una paliza a ese hombre? Sí, absolutamente sin rastro de vacilación. ¿Pero por qué? Felt estaba confundida. Había oído rumores sobre el precio cada vez mayor de los libros. Pero, lo descarté como una estupidez propia de gente de barrios marginales y una tontería mercantilista. Porque nos estafó de lo lindo. Por eso. Todos estamos endeudados y no puedo librarme de su banco. Natsuki Subaru es dueño de un banco. Felt no lo sabía. Había estado muy ocupada estas últimas semanas investigando la economía capitalista. ¿No lo sabías? Se llama Juba y es una mezcla de varios bancos antiguos fusionados en un solo banco grande. Lo creó con el dinero que obtuvo de los libros. Pero no los vendía a precio de ganga. Lo era, pero subió después de un tiempo. Felt había visto cómo el precio subía a 80, pero no era consciente de lo mucho que había empeorado la situación. ¿Qué tan alto llegó a ser? 600. 600 de plata o normales. 600 santos. Se detuvo, preguntándose si lo había oído bien. Santo. ¿Como monedas de oro sagradas? Joder. ¿De verdad la gente pagaba esos precios desorbitados? Sí. De hecho, lo hicieron.
Todos nos vimos envueltos en algo y, en retrospectiva, ¿en qué demonios estábamos pensando? Reynard dijo. ¿Podría pedirle que se abstenga de proferir blasfemias delante de una doncella dragón? A Rain, no hace falta todo eso. Oye, ladrona. Solía odiar a los fieltros, pero si me prometes que meterás a ese perro en la cárcel o que lo destruirás como a la nobleza y al reino, te daré mi voto. Este hombre era el mismo que se había enfrentado a Feltiste en el callejón, pero fue interrumpido por un francotirador. Ese mismo francotirador observaba la interacción entre Rain y Amon a través de su mira telescópica. Fue todo lo que dijo. Las bolas corrían grave peligro. ¿Acaso no estás buscando a quién culpar? Desde luego, él nos obligó a comprar libros por 600 monedas de oro. Tienes toda la razón, y eso lo empeora aún más. Nosotros cavamos el hoyo, él compró la tierra y nos vendió las palas. ¿Por cuántos puntos perdiste? Preguntó Felt con curiosidad. Todo. Antes era una persona de clase media bastante respetable, pero ahora voy a vivir en un barrio marginal. Intenta ganar, ¿vale? Van. Uno de los francotiradores disparó una bala de madera a la mano de un cliente particularmente problemático cerca de una de las tiendas de Pleiades. Retrocedió de dolor, luego de ira, mientras profería obscenidades. A los francotiradores de arriba. Oye Rain, ¿qué son esas cosas que tienen en la mano? Mediante la capacidad de protección divina de identificación de armas. Creo que son antiguos Mut. Mut. Preguntó Felt confundido. Son armas del pasado, utilizadas por muchos ejércitos antiguos. Son anteriores a la magia moderna y están prácticamente obsoletas. Desconozco por qué esos mercenarios han optado por usarlas. Armas antiguas. ¿Cuántas personas usan Mut? Esta es la tercera vez en mi vida que veo un Mut, y es la primera vez que veo uno en uso. Dijo Reynard. Subaru Natsuki. Conjunto con la bruja. Compra tu folleto de la verdad ahora. Felt miró a su alrededor y le preguntó al mismo hombre. ¿Qué pasa con ese tipo? Amon tomó la palabra. Ah, ese es Alexis Holmes. Cuando todavía estábamos comprando acciones, él gritaba que todo era una estafa y que Subaru Natsuki había manipulado eventos en secreto para ganar millones. Antes todos pensábamos que era una tontería paranoica, pero puede que ese loco tenga razón. El hombre hizo una mueca al recordar cómo aquel loco había sido marginado por sus divagaciones incoherentes. Reynard observó que no se oían mentiras. Esto significaba que Alexis realmente creía lo que decía. Qué curioso, dijo. Las siguientes 4 horas las dedicaron a entrevistar a las numerosas personas sin recursos que encontraban sus hogares en las calles y tabernas de la ciudad. Se produjo una migración desde muchos distritos hacia las zonas más pobres de los barrios marginales, lo que generó una división entre los residentes de la vieja guardia y los nuevos refugiados. Felt y Reynard comprendieron por fin lo que había sucedido. De alguna manera, los precios de los libros se dispararon y mucha gente se enriqueció. Luego, se desplomaron con la misma rapidez y muchos se empobrecieron. El respeto que Felt sentía por Natsuki se desvaneció al descubrir lo abusivas que eran sus prácticas comerciales. Como si comprar librerías en quiebra no fuera suficiente, también adquirió bancos y los utilizó para endeudar a mucha gente. La idea le repugnaba a Phelps. Se toparon con otra reunión de personas desilusionadas. Esto ocurría frente a una casa de Fachwerkhausen que llevaba el nombre de las Pléyades en la parte superior. Felt reflexionaba. Me pregunto si será así cuando me convierta en reina. Prometí destruir a la nobleza, pero ¿qué pasará después? ¿Los mercaderes tomarán el control en su lugar? Una repentina voz femenina interrumpió los pensamientos de Phelps. No, niñita. Eliminar a la nobleza no provocaría que los comerciantes tomaran el poder. Más bien, crearía un vacío de poder. Quien quiera que lograra hacerse con el poder se convertiría en un rey sol como Luis. Un par de siglos después, tras una monarquía absoluta, habría una revolución violenta o una transición pacífica del poder a una monarquía constitucional. ¿O acaso, librar al Estado de la nobleza allanaría el camino para un Estado republicano? Uno donde los senadores se enriquecerían y se harían poderosos mientras la nación se desmoronaba. Y además, el acto mismo de apartar a la nobleza del poder probablemente desestabilizaría la nación de forma inimaginable. También habría una alta probabilidad de una guerra civil. Felt alzó la vista hacia la figura que había llegado detrás de ella. Reynard la observaba atentamente, pero quedó fascinado por el misterioso conocimiento de la mujer. ¿Con este Oshunal? Preguntó Reynard.
Constitucional, como en referencia a una constitución. Una constitución es un documento que indica cómo debe gobernarse el país. ¿Tienen algo así aquí en Lugúnica? La mujer de cabello negro se irritó por la protección divina de Reinhard. En sus emociones no había desesperación, ni tampoco ira. Más bien había una aguda sensación de señalando y riendo que emanaba de esta señora. Ah, sí, te refieres a la Magna Draconía. Pero la Magna Draconía no dice nada sobre un senado. Preguntó Phelps. Hablaron un rato. De política. Pero de una forma interesante. Algo en aquella misteriosa mujer fascinaba a Phelps. La manera en que escupía conocimiento con total seguridad en su validez, la forma en que se acercaba a Reinhard, el inaccesible santo de la espada, sin reservas. ¿Puedo preguntarle su nombre, señora? Preguntó Reinhard con curiosidad. Me llamo Natsumi Schwartz, ¿y usted? Dos cosas llamaron la atención de Reinhard cuando ella dijo eso. Primero, su nombre era falso. Segundo, parecía no tener ni idea de quién era la persona que tenía delante. Mi nombre es Reinhard Van Astrea. El hombre pelirrojo respondió. Estaba a la vez receloso e interesado. ¿Por qué había mentido Natsumi? ¿Por qué desconocía al santo de la espada? Ese nombre me suena. Algo así como maestro espadachín o algo parecido. Disculpa, pero mi memoria es bastante mala. Ella comienza a mirar a su alrededor. Reinhard nota un libro sobre ella. Hay un idioma que no reconoce. Odd Laguna descifra el contenido de la portada. Advertencia. Contiene información extremadamente peligrosa. No la lea. ¿Qué es esto, InfoAzar? Supongo que significa que la información que contiene es peligrosa. ¿Pero por qué? ¿Qué? Podría ser que un libro sea peligroso. ¿Es un tomo mágico? Eres Feld, ¿verdad? Me alegra que hayas dejado de robar insignias para los Gusteks amantes de las vísceras y que hayas hecho algo con tu vida. Feld se detiene. Reinhard gira. Disculpe. La mujer hace una pausa. No pensé que obtendría esa reacción. Es de dominio público, ¿sabes? Las noticias corren muy rápido por los barrios marginales. Una verdad a medias no es de dominio público. El incidente que involucra a Felt y Emilia ha sido cuidadosamente encubierto. Seguramente hubo una filtración que permitió al público en general enterarse del robo de la insignia y la aparición de Elsa como Graneirds. Además, Natsumi transmite una sensación de familiaridad hacia Felt. ¿Por qué? Felt observa a la mujer con emociones complejas. Entonces esa mujer hace una pregunta. Oye, ¿qué opinas de ese tal Natsuki? Sentí pausas. Al principio pensé que era un buen chico, hasta que descubrí que era igual que los demás. Reinhard percibe una punzada de culpa en Natsumi cuando Felt pronuncia esa frase. Natsuki debió ser un comerciante muy astuto para conseguir que tanta gente viviera en los barrios bajos. La mujer de cabello negro observó a la multitud. Astuto, ¿eh? Nunca pensé que lo llamarían astuto. Bueno, gracias por la conversación, tengo trabajo que hacer y ha sido un placer hablar. Ella desaparece entre la multitud. Felt mira a Rein y pregunta. Oye Rein, ¿alguna vez has visto a esa persona? No he oído hablar ni conozco a nadie con ese nombre. Era un alias falso. Su nombre real se me escapa. Lo siento. Felt lo patea. Basta ya de tanta basura. Estallido. Otro disparo resuena en la plaza. Un idiota intentó lanzar un cóctel molotov contra el taller de Subaru. El señor Nye le disparó a la botella en pleno vuelo, provocando que las llamas se extendieran por el suelo. Luego, el señor Nye remató la faena convirtiendo a ese imbécil en una idiota. Se oyeron gritos de agonía. Incluso Satella chilló de disgusto al ver la escena. El señor Nye se había convertido en uno de los mercenarios más temidos de la capital por su singular método de puntería. Parámetros. Cada vez que daba en el blanco, se oía su característico Nye seguido de un grito de agonía. Subaru se enteró y le ordenó que parara, y así lo hizo durante un par de semanas, pero luego el impulso infernal de convertir a los ciudadanos de Lugúnica en concubinas extraoficiales de Subaru resultó demasiado fuerte para el señor Nye. También obtuvo la segunda recompensa más alta en Lugúnica, alrededor de 500 HGC por su cabeza o sus testículos. Su puntería era excepcional, por lo que un número cada vez mayor de cazarrecompensas se encontraba con un solo testículo, dos, pero demasiado pequeños, o ninguno. Ye.
Reynard y Felt se dirigen a su segundo cuartel general, la casa del botín recientemente restaurada, para elaborar estrategias y prepararse para la llegada de los nuevos pobladores a los barrios marginales. Allí, Felt descubre que Ratchins había retirado 700 HGC del fondo del campamento para probar suerte en el mercado de libros. Había regresado con 20 HGC y culpaba a Camberley, quien respondió maldiciendo a toda su estirpe desde Ratchins hasta Rickards. Se dice que el pub de Rickert fue atacado ese día por un dragón terrestre conducido por un borracho. Cuando se enteró de esto, le dio una paliza a Ratchins y le confiscó su alijo oculto de cuchillos, para su gran enfado. Felt volvió a recorrer los barrios marginales para escuchar más historias de la gente que lo había perdido todo. Todos mis colegas juntamos nuestro dinero para formar un fondo para entrar en el negocio, la cagamos y perdimos un buen dinero. Un montón de dinero en efectivo. Vendí mi casa para comprar libros. Estaban carísimos, tenía muchísimos. Si la hubiera vendido un día antes, sería rico. Mi papá dijo que me sacaría de apuros, pero ya han pasado 3 semanas y no me habla, dijo algo sobre que soy una deshonra para la familia, esto no es justo, tío. Mata a Subaru Natsuki, mata, sollozo yo, mi editorial que había durado 300 años, fue aplastada por ese siervo de Satella. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacerme esto? Oye, Felt, tú solías robar cosas, ¿verdad? ¿Podrías robarle la vida a Natsuki por mí, por favor? Ese chico me llamó Goi, ¿qué carajo significa eso? Entonces, mientras Felt se deleitaba con las historias lacrimógenas de los que se habían condenado a sí mismos, llegaron 5 hombres vestidos como ostentosos proxenetas africanos. Llevaban joyas y accesorios de oro y hacían alarde de su riqueza como si no hubieran sido habitantes de barrios marginales tan solo unos días antes. Vaya, si no son los malditos pobres. Consíganse un trabajo, pobres. El pobre es pobre porque quiere. Míralos, todos tristes y miserables, como si ellos tampoco hubieran tenido la opción de no involucrarse. Guau, si no son las consecuencias de mis actos, ¿verdad? Ya ni modo. Muchos se enfadaron, pero no supieron qué responder. Subaru jamás amenazó ni presionó a la gente para que invirtiera en su trampa. Fue, más bien, una decisión que tomaron ellos mismos. Iban repartiendo monedas a los pobres como la nobleza indochina y se marchaban riendo con esa risa jajaja. Gente así acabaría volviendo al punto de partida en menos de medio año. Reynard había regresado de su visita con Félix y el campamento Crust. Habían hablado sobre los acontecimientos del día y sobre la situación en el Capitolio. Surgió el nombre de Subaru y Reynard se enteró de que recientemente había comprado un dragón terrestre al campamento Crust. Señora, permítame abandonar este lugar y recorrer más a fondo la capital. Creo que esta historia esconde algo más que languidez e ira. Y así, abandonaron los barrios marginales y se dirigieron al distrito financiero de Lugúnica. El ambiente aquí era muy diferente. Se respiraba una sensación de alivio, como la que se siente al tomar el último tren. Alivio y júbilo. Había muchos nuevos ricos en la zona. Eran aquellos que habían invertido en Subaru o que habían vendido sus acciones lo suficientemente pronto como para evitar la caída. Me alegro mucho de no ser uno de esos tontos que no se atrevieron a vender un brindis por Subaru. Me hizo ganar miles. Salud. El cabrón más listo de este lado de Tigray. En una hipotética batalla entre el señor Natsuki y Anastasia la sanguijuela Osin, ¿quién ganaría? Apuesto por Subaru, mira qué rápido se hizo rico. Es una inspiración para todos nosotros. Dejen de embellecer, si hubiéramos metido la pata y no hubiéramos vendido, probablemente habríamos acabado en los barrios bajos como el resto. Sí, tienes razón, deja de comer pollas, oye, ¿has oído hablar del señor Nye? Oh, ese tipo es una maldita amenaza, he oído hablar de sus hazañas, demasiado lejos, señor Subaru, demasiado lejos. Jajaja, puedes decirlo otra vez. Reynard y Felt asimilaron la información. La imagen de lo sucedido era clara. Este fue el mayor movimiento de movilidad financiera en la historia reciente de Lugunic. Por primera vez en muchas décadas, las fronteras entre las clases sociales se desdibujaron. Los ricos se hicieron más ricos, los pobres se hicieron más ricos, la clase media se hizo más rica, la clase media se hizo más pobre, los ricos se hicieron más pobres, los pobres se hicieron más pobres. Fue un abanico de resultados. Felt y Reynard regresaron a su mansión y volvieron a comer con Flam y Grasis. Felt, exhausto por los acontecimientos del día, se quedó dormido rápidamente en el regazo de Reynard. Felt sentía una cálida sensación en su corazón, ya que había comenzado a enamorarse de Rein. El día terminó.
Periódicamente se oían algunos disparos en el Capitolio mientras la gente intentaba desafiar al señor Ye. Incluso en la oscuridad, su agudeza mental seguía siendo la de un halcón para un ratón. Lo lamento. Reacción de Khrushchev. Wilhelm van Astrea, Khrushchev Karsten y Félix Arguile habían llegado a la capital para presionar por la recuperación del acceso a un artefacto confiscado recientemente por el Consejo de Sabios. Se trataba de una metía que solo contenía una pantalla y no podía encenderse por ningún método viable. Esta metía parecía estar conectada, a través de Odd Laguna, a un lugar lejano en el extremo oriente. Quizás hasta el mismo acantilado. Fue descubierta en los archivos de la antigua biblioteca de Khrushchev y un manuscrito antiguo la describía como un instrumento para manipular recuerdos. Por lo tanto, parecía tener un valor inmenso para Khrushchev, que sufría de amnesia. Se creía que este dispositivo era una reliquia de la época prehistórica. Russell y Khrushchev lo habían evaluado hacía aproximadamente 1 año y medio, pero la pantalla negra no se pudo reactivar y, por alguna razón, el Consejo de Sabios lo requisó. 2. Se encontraron con los guardias fronterizos, que parecían mucho más deprimidos de lo habitual, y entraron en la ciudad. Se separaron y Khrushchev y Wilhelm fueron al Instituto Real de Investigación Mágica, mientras que Félix fue al Centro Real de Tratamiento. Allí se encontró con una escena de lo más perturbadora. Cientos de camas de alborotadores recientemente castrados esperaban ahora tratamiento. Esto horrorizó a Félix, pues era sanador y tampoco quería que más gente siguiera su camino afeminado. Por lo tanto, decidió averiguar quién estaba cometiendo esos actos horribles. Todas las víctimas dijeron que una sola persona era la responsable, un mercenario del batallón de las 7 hermanas conocido como Sr. Ye. Todos en ese hospital le tenían terror. Antes estaban enojados con él, pero por alguna razón ya no sentían esa ira. Fue muy fácil encontrar al culpable, solo había que seguir las pistas. Es Yeu el infame Sr. Ye. Yeu Bastard. ¿Cómo se atreven Yeu a quitarles a otros los derechos de sus familias? El Sr. Ye estaba de pie sobre una tienda. El abrigo del batallón de las 7 hermanas de las Pléyades ondeaba con la brisa. Era un semihumano con rasgos y fenotipo bastante similares a los de Félix, solo que tenía 2 colas muy largas que usaba para estabilizar su muk mientras cometía sus fechorías. Además, tenía muchísima más aura y posaba como Michael Jackson. Ye. Respóndeme. Monstruo Yeu. ¿No piensas en el dolor que estás causando? Ye. ¿No tienes vergüenza? Félix tiene lágrimas de ira en los ojos. Ye. Ye. ¿Qué demonios estás diciendo? Habla lugunicano. Grita Félix con incredulidad. Ye. ¿Qué? Me estás empezando a cabrear. ¿De qué demonios estás hablando, monstruo? Ye. Vete a la mierda, Ye. El señor Ye tose repentinamente muchas veces a propósito. Félix está furioso, el señor Ye ha estado provocando magistralmente a la criatura inferior como al chimpancé con su nudillo en la barbilla contra el león enfurecido. Escúchame. Como caballero del reino, te pido que vengas conmigo de inmediato. Jet. Ye. Llegan Yeu también. El señor Ye saca la lengua en señal de burla. Félix se enfurece. Yeu. Baja aquí de inmediato. Sóplame los huevos, afeminado pendejo. Ye. Félix está furioso. Inmediatamente intenta encontrar la manera de subir al tejado de la tienda. Una vez arriba, descubre que el señor Ye está en el tejado de la tienda de enfrente. El señor Ye le hace una peineta a Félix. Cual Naoya Zenin. Félix frunce el ceño con expresión lastimera. En verdad, la criatura inferior tiembla ante el ser superior. El señor Ye afirma su dominio absoluto mostrándole el trasero a Félix, quien retrocede con asco. No quedarás impune. Me aseguraré de ello. Ya. No enfrentaré absolutamente ninguna consecuencia por esto, ya que he cumplido con las cláusulas 28, 9 y 14 de la sección de la Magna Draconía sobre defensa de la propiedad y actividad mercenaria. Como simplemente actué bajo la suposición de una amenaza de daños a la propiedad o peligro para la vida, no enfrentaré ninguna consecuencia por actos de violencia disuasoria no letales. Ye. Félix se queda boquiabierto. Ver al mercenario, aparentemente sin educación, soltar de repente conocimientos jurídicos de alto nivel como si nada, ha dejado al chico gato perplejo y pendejo. Lo peor es que tiene toda la razón. Félix no pudo contener la ira al ver al señor Ye con una postura de absoluta superioridad.
Decidió marcharse, ignorando por completo al furioso chico afeminado. ¿Estás bien?, pregunta un transeúnte, al ver a la curandera de pecho plano temblando literalmente de rabia. Fin del intermedio de mierda. De vuelta a Geubaru. Patrasche estaba asombrado. La majestuosidad del ser humano que tenía delante la cegó como si tuviera los ojos desprotegidos ante un eclipse. Ella estaba cumpliendo fielmente con su trabajo como montura de Wilhelm van Astrea cuando lo vio. Su humano. Subaru había abandonado recientemente la identidad de Natsumi Schwartz poco después de llegar a un distrito que no deseaba asesinar a Natsuki Subaru. Se reunió con Otto y volvió a su estado de Streimel. Esto ocurrió apenas un par de días después de que estallara la burbuja especulativa. Acababa de terminar de tirar de Wilhelm y su carruaje cuando el destino decidió reunir al dragón terrestre con su amo. De repente, vio al humano al otro lado del camino. Al instante, quedó cautivada. Patrasche. Humano, tú serás mío. Otto escuchó esto. Otto, ¿estás hablando de mí? Patrasche. No, frágil humano verde, me refiero al majestuoso ser que está a tu lado. Como reina de los dragones terrestres, soberana del este, lo considero digno de mi corcel. Otto, ¿te refieres a Subaru? ¿También la reina de los dragones terrestres? Patrasche. Subaru. Un buen nombre. Muy bien, acepta tu derrota y dame a ese humano. Otto, no soy el dueño de Subaru. Patrasche. Pronto lo haré. Otto, guau. Oye, Natsuki-san, ese dragón terrestre te quiere. ¿Qué? Hablé en serio. ¿Qué coño quieres decir? ¿Platónicamente como un amigo? No, ese dragón terrestre te quiere de otra manera. ¿Qué coño? Lo sé. Patrasche. Transmítele al majestuoso humano que no perderé ante el frágil humano gris. Otto, no estoy intentando ganar. Patrasche. Llévame lejos de mis molestos amos humanos y déjame deleitarme con la figura superior de ese humano. Me he aburrido del ingenuo novato, del extraño y patético chico gato y del respetable abuelo. Solo Subaru me saciará. Dame. Natsuki-san, ese dragón terrestre es un Yandere Rai, ¿eh? ¿Te refieres a Yandere? Joder, ¿sí? Subaru decide acercarse al dragón terrestre. Esto demuestra su superioridad sobre Patrasche, ya que solo un ser superior sería capaz de percibir su majestuosidad. Wilhelm había dejado el carruaje atendido únicamente por un cochero. Ese cochero fumaba Kiseru y no vigilaba atentamente a Patrasche, lo que permitió a Subaru acercarse a él. Oye Otto, dime qué está diciendo. Dice que quiere que le acaricies el pelaje. Muy bien, ¿tiene nombre? Te pide que le digas su nombre. Guau. ¡Qué honor! Patrasche, por supuesto. Ah, el nombre me agrada. Una prueba más de su superioridad como mi ser elegido. Frágil humano verde, dile al majestuoso Subaru que deseo que cabalgue sobre mi figura. Ella quiere que la montes. Yo. Que te jodan, Subaru, encima de ella. Subaru accedió y Patrasche se dejó caer con gracia al suelo para permitir que el majestuoso humano se subiera a su lomo. El cochero dejó de fumar su Kiseru y observó con asombro cómo el dragón terrestre más orgulloso, impredecible y obstinado de Lugúnica se dejaba caer voluntariamente para que un humano se subiera a su lomo. ¿Qué demonios?, dijo el taxista antes de dar otra calada. Subaru ahora estaba sobre el lomo de Patrasche. Cabe mencionar que este dragón terrestre pertenecía a un candidato real, y montar el dragón terrestre de otro sin su consentimiento era un delito grave en Lugúnica, comparable a un robo. Patrasche. La sensación de este humano sobre mi figura me ha iluminado. Puedo morir en paz en este instante. Frágil humano de cabellos grises, alza la cabeza con orgullo sabiendo que has reunido a la reina de los dragones terrestres con su jinete más noble. Otto. ¿Tú tsundere? ¿Sí? Patrasche. ¿Tsundere? En los confines de mi memoria recuerdo a mi antiguo maestro diciéndome esas palabras. Eres un ser demasiado patético para haber aprendido por ti mismo el significado de esas divinas palabras. Por lo tanto, concluyó que te las enseñó el majestuoso ser que está a tu lado. Prueba más de su valía. Wilhelm salió del palacio en el que había estado antes y vio la extraña escena de un chico de pelo negro con un abrigo gigante y un Streimel montando al dragón terrestre, al que no había permitido que ninguna otra persona lo montara. ¿Qué significa esto? Esto sería como ver a un completo desconocido sentado en tu Land Rover, con los consiguientes problemas de fiabilidad. Wilhelm se acercó rápidamente para investigar al extraño muchacho cuando sus ojos llamaron su atención. Esos ojos han experimentado la muerte muchas veces. Y sin embargo, los ojos de ese chico son calculadores, pero a la vez despreocupados. Está atento a que alguien lo observe.
Es como si hubiera visto la muerte y la hubiera dominado. Qué interesante. ¿Y ha conseguido montar a Patrasche? Nunca la había visto tan exultante. Esa reina tan orgullosa jamás permitiría que cualquiera la montara. Y ese señor de pelo gris se está comunicando con ella. ¿Puedo preguntar cómo lograste montar ese dragón terrestre? Pregunta Wilhelm con curiosidad. Subaru responde. Debe de haberle cogido cariño, además se la ve muy contenta. ¿Y su nombre, señor? Nunca logré averiguarlo, pregunta Wilhelm. Nombre es Natsuki. Natsuki Suba, Shou. Otto le da un codazo y dice, ¿estás intentando que te maten? Todavía no te he perdonado por esa mierda de esclavo de deudas. Natsuki. ¿Cómo en Natsuki Subaru? He oído rumores procedentes de la capital sobre un movimiento masivo de riqueza que tuvo lugar recientemente. Al parecer, mucha gente se hizo más rica y mucha más pobre. Un nuevo empresario llamado Natsuki Subaru parecía tener mucho que ver en ello. ¿Pero es este el chico que está detrás de esto? ¿Es usted? ¡Qué abrigo tan bonito! ¿Cómo se llama, señor? Pregunta Subaru. Ah, debí haber olvidado presentarme. Mi nombre es Wilhelm van Astrea, espada de Karsten. El niño reflexiona un momento. He oído hablar de ti, ¿verdad, demonio de la espada? Encantado de conocerte. Patrasche hace algo más de ruido. Humano frágil de cabello gris, que conste que este Subaru me fue prometido hace 2000 años. Espera, ¿acaso el mundo no tiene 400 años? Frágil humano de cabello gris, cállate la boca y encuentra la manera de liberar a ese otro anciano de sus delirios de que soy su dueño. Exijo permanecer en el lugar del majestuoso Subaru indefinidamente. Si no lo consigues, atormentaré a tu familia durante los próximos 3000 años. Otto se estremece. Otto habla. Disculpe, señor Wilhelm, ¿existe tal vez alguna manera de que podamos adquirir este dragón terrestre? Wilhelm se detiene. Se pregunta por qué esos dos tipos se acercarían a la espada de un candidato a la monarquía y pedirían un dragón terrestre. Primero tendría que consultarlo con mi señora. Como si fuera una señal, Karsten, que sufre de amnesia, sale del palacio. ¿Puedo preguntar quiénes son estas dos personas? No conozco a Sama. Parece que quieren a nuestro dragón terrestre por razones desconocidas. Patrasche vuelve a mirar a Otto. Si fracasas, atormentaré a tus parientes durante 4000 años. Trago. Acompañando a Karsten se encuentra un muy afectado Felix Argyle. Su encuentro con el señor Nye lo ha enfurecido profundamente. Oye, ¿quiénes son esas dos chicas guapas de ahí? Wilhelm alza una mirada hacia la ignorancia del chico. Esa es Karsten. A su lado está el caballero Felix Argyle. Krusch es una de las candidatas a doncella dragón al trono de Lugúnica. Nunca supe que hubiera caballeras aquí en Lugúnica, la igualdad de género existe aquí. Otto mira a Subaru con expresión de horror. Wilhelm levanta un ojo. Wilhelm, ¿quién es este, ya? Ah, este es el empresario del que has oído hablar en los periódicos, Subaru Natsuki, si no me equivoco. Así que tú eres el hombre que vendió el mundo a Nya. Nyeu debería salir más y ver qué piensa la gente de Nyeu. Félix, no permitiré que se falte al respeto a desconocidos sin una buena causa, interrumpe Krusch. Ya, este hombre es la razón de las protestas en el Capitolio, Kruschie. Has provocado que mucha gente se vuelva loca en la capital, ¿sabes? Otto interviene. Subaru, tiene razón, mucha gente se ha arruinado por culpa de nuestra pequeña expedición. Subaru responde. Lo sé, pero realmente no se puede ganar dinero sin que salga del bolsillo de alguien más. Eso es economía básica, dijiste él interrogación de cierre. Otto mira a Subaru con expresión impasible, Krusch levanta una ceja. Wilhelm resopla. Félix empieza a esbozar una sonrisa burlona. La expresión de Subaru es de puro horror. Botella, perdóname, se dice a sí mismo. Señor Subaru, usted debe ser realmente despistado, ¿acaso no sabe quién soy? Subaru sigue en estado de shock. Otto interviene. Ese de ahí es el sanador azul, el mejor sanador del país. Además, es el mayor traab del país, murmura Subaru con incredulidad después de que el repentino ataque a su heterosexualidad lo dejara temblando. ¿Eh? Félix parece confundido. Otto decide cambiar de tema antes de que la situación empeore aún más. No importa, volvamos al dragón terrestre. Ella insiste en acompañarnos a nuestra finca. Krusch, ¿es esto cierto? No percibo ninguna mentira, el chico dice la verdad. ¿Tú también eres uno de esos detectores de mentiras? Pregunta Subaru, sin importarle en absoluto el rango noble ni la religión. Sí, poseo la protección divina de la lectura del viento.
Me permite percibir cuando alguien miente. Otto interviene. ¿De verdad? Entonces, por favor, ten en cuenta que este dragón terrestre dijo que atormentará a mi familia durante 3000 años si no logro reunirla con su majestuoso humano. Por favor, escúchanos. Subaru ha comenzado de nuevo a acariciar al majestuoso dragón terrestre, que ronronea felizmente en respuesta. Wilhelm le susurra algo al oído a Krusty. Krusty asiente. Muy bien. Le escucharemos. 400 HGC, no puede subir más. 520. ¿Lo tomas o lo dejas? Si prometo tratar a Patrache como a una princesa, ¿bajará a 510? Krusty mira a Wilhelm. Wilhelm le indica que la decisión depende de ella. Trato hecho. Llevamos tiempo buscando a alguien que pueda domar a este dragón de tierra. ¡Buena suerte! Se dan la mano para sellar el trato, las negociaciones espontáneas han concluido y Patrache se reúne con su majestuoso humano. Los parientes más cercanos de Otto quedan exentos de castigo durante 3000 años. Yeu realmente eres un shrewd businessman. ¿Quitarte mi paduasche? Yeu, pequeño Yeu. Patrache se burla. Patético Trap, intentando seducir a mi humano, ¿cómo te atreves a pisotear su figura sagrada? Pronto te arrojaré por la gran cascada. Wilhelm y Krusty parten hacia otra finca. Felix se queda un rato más. Oye, Felix, ¿por qué hablas tan raro? Pregunta Subaru con curiosidad. ¿Qué significan Yeu? El acento suena parecido al de uno de mis mercenarios. Y entonces lo entiende. Felix establece la conexión entre Subaru Natsuki, Pléyades, y el batallón de las 7 hermanas. Y por lo tanto, Perdón. El rostro de Felix reflejó comprensión. ¿Eres tú el dueño de un grupo mercenario llamado las 7 hermanas Battalion? Sí, soy yo. Subaru levanta el pulgar. ¿Conoces a Anjou, un mercenario conocido como Nye? Interrogación de cierre. ¿Sí? ¿Y qué hay de él? Pregunta Subaru. Ese Mian es un monstruo. No se puede confiar en él. ¿Sabes lo que está haciendo? No, ¿por qué? Luego, Felix describe las filas de pacientes en el hospital real que, sin éxito, desafiaron al mejor tirador de las Pléyades. Este despotricó furioso sobre la importancia de la vida y la salud, y sobre lo injusto que era quitar el derecho a reproducirse, y bla, 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 caramba, creía haberle dicho que dejara de hacer eso. Bueno, le diré que deje de hacerlo otra vez. Felix, tras haber terminado su diatriba, le lanza una mirada furiosa a Subaru mientras este se dirige al palacio. Subaru se sube a Patrache con Otto y se dirigen a la red de carreteras de Royal Capitol. La escena se describe así. Una carretera de 2 carriles desciende hacia una hondonada parabólica. No hay otros carros en la carretera. Subaru se dirige hacia el oeste por el carril derecho. Otro carro se dirige hacia el este por el izquierdo. El Capitolio Real se encuentra detrás de Subaru y ambos se mueven a una velocidad tal que, al adelantarlos, se podría reconocer a otra persona en el carro contrario. Cuando los 2 carros se acercan, vemos a un dragón de tierra bien alimentado caminando por las calles empedradas, tirando de un carro. Este dragón de tierra se llama Rusuba. Anastasia Osin está en la parte delantera del carruaje, en una posición desde donde se puede ver el otro carruaje que se aproxima. Subaru se da cuenta de a quién va a adelantar primero. Anastasia se distrae con un par de documentos. Inconscientemente, levanta la vista por un segundo hacia el carrito que se acerca por el otro lado del carril y luego vuelve a leer el documento. Espera un minuto. De repente, su mirada se vuelve intensa y se pone alerta. ¿Es él? ¿Es él? ¿Es él? Sus miradas se cruzan. Y Subaru esboza una sonrisa tan maliciosa que avergonzaría incluso a las sonrisas maliciosas de 2 chicas compartiendo un solo hombre rico. Así de maliciosa es su sonrisa. Cada uno de sus dientes parece burlarse de cada movimiento de Anastasia. Su molar grita demasiado lento. Sus caninos ríen como brujas. Sus incisivos aullan. Sus molares parecen decir pudiste haberme tenido, pero llegaste demasiado tarde, nena. Es ese tipo de sonrisa. Tú. Pequeña. Mierda. Anastasia se da cuenta de a quién está mirando. Así que nos volvemos a encontrar. Aunque solo sea por un instante. Subaru hace un gesto rápido con las cejas. Los 2 vagones se encuentran brevemente en paralelo. Se produce un intercambio entre Rusuba y Patrache. Rusuba. Oye, chica guapa, ¿quieres? Patrache. Silencio, campesino glotón, no hables en presencia de un monarca como yo. Rusuba. Oye, que te jodan a ti también, Patrache. El único ser al que se le permite aparearse con mi figura divina es el ser conocido como Subaru.
Tu nombre no es más que una repugnante burla del glorioso nombre de mi humano. Por favor, tírate por un precipicio. Los carros ya se han adelantado unos a otros en la carretera. Una vez que ambos estuvieron fuera del alcance del oído del otro, Subaru estalló en una carcajada estridente. Una vez que Anastasia está fuera del alcance del oído, golpea la madera del carruaje y... Joder. El engordado Rusuba mira a Anastasia. La razón por la que este dragón de tierra estaba gordo era porque los cuervos habían cumplido su promesa y lo habían llevado a un alijo de caramelos Strawberry Rock número 1001, cortesía de Otto Suen. Los dos carros ya no estaban a la vista. Dos personas observaban con los ojos muy abiertos este despropósito entre una marcha al estilo del oeste y un combate de justas. Roman y Ozark salieron de un bar y vieron a Anastasia y Subaru cruzarse. Cuando Subaru pasó junto a ellos, detuvo al dragón terrestre y habló. Ozark. ¿Cómo estás? Ahora tengo un dragón terrestre. ¿No estás orgulloso? Otto, que sujetaba a Subaru por la cintura, habló. Oye, se te olvidó darme las gracias por salvarte. Ozark y Roman se miraron. El aterrador ser conocido como Natsuki Subaru ahora parecía bastante inofensivo. Ver las manos de Otto rodeando la cintura de Subaru mientras montaba a Patraschke desbarató sus percepciones sobre él. Oye, gracias por cumplir tu parte del trato, me has hecho quedar muy mal. Subaru esbozó una sonrisa sincera. Ozark y Roman decidieron que era el momento de largarse lo más rápido posible. Oye, ese Subaru, mira allí, es Anastasia. Gritó un romano tembloroso señalando un punto lejano. ¿Qué? ¿Dónde? El rostro de Subaru se contorsionó y se dio la vuelta. Cuando se giró para mirar al dúo, ya habían corrido 100 metros en 10,221 segundos, algo bastante increíble si me preguntan. Otto se giró para mirar a Subaru. Estaba tensando cada músculo de su rostro en un intento por mantener una expresión neutra. Se veía exactamente igual que Isouspe después de ver la frente continental de Jakubski. Natsuki SS-san, lo siento. Otto se pasó las siguientes 5 horas riéndose a carcajadas de Subaru Natsuki. Incluso Patraschke soltó una risita. Así debió sentirse César cuando Bruto lo apuñaló. En el extremo este, Envy se reía nerviosamente y Satella hacía pucheros al ver a su amado engañado. Solo a mí se me debería permitir engañar a Bubaru. Ha pasado una semana desde que estalló la burbuja especulativa y Anastasia llegó a la ciudad. Subaru estaba de vuelta en su oficina. Otto y Cyrenaika estaban allí junto con los líderes de las Pléyades. En este momento, la compañía Pléyades está a la defensiva, económica, figurativamente y en algunos casos. Se estremeció y recordó la inestabilidad y la violencia de la primera semana. El siguiente movimiento de Anastasia probablemente consistirá en intervenir y restaurar a la clase mercantil, ahora arruinada, a cambio de su lealtad. Lo hará por 2 razones. Primero, para obtener ventaja en la elección real, y segundo, para conseguir recursos y aliados en mi contra. Para lograr atraer a la clase mercantil a su bando, probablemente declarará públicamente a Osin y a las Pléyades como rivales. Pronto entraremos en una guerra económica. Nuestro turno de ataque ha terminado, centrémonos en la defensa. Subaru habló con la misma ferocidad que el discurso de Pristella. Por lo tanto, debemos obstaculizar sus esfuerzos de la manera más eficaz posible. Ella emprenderá una nueva iniciativa para reclutar o infiltrar espías y agentes de información en nuestras filas. Zod deberá controlar esto. Controlaremos sus movimientos para apuntalar a los comerciantes recién arruinados mediante la guerra de información. La narrativa será que una compañía extranjera ha llegado para aprovecharse de la inestabilidad económica de los lugúnicos locales. Subaru terminó y dejó hablar a su nueva secretaria. Cyrenaika, una de las ingenieras de Subaru, había ascendido hasta convertirse en la primera secretaria de la compañía. Esta mujer, de carácter fuerte, sabía mucho sobre economía corporativa. En su juventud, había ascendido en otra corporación y alcanzado un puesto muy alto en su jerarquía cuando la empresa quebró. Esto la dejó sin trabajo y, finalmente, se dedicó a la ingeniería de taller. Se convirtió en una de las aliadas más confiables de Subaru. Debemos actuar con cautela en torno al Consejo de Sabios, pues aunque este tarda en reaccionar, una vez que el nido de avispas se agita, poco podemos hacer para frenar su poder. Una vez que se ponen en marcha, es increíblemente difícil hacer que vuelvan a la carga. Por lo tanto, debemos andar con pies de plomo para evitar su mirada, utilizando sobornos, cabildeo e influencia gubernamental, declaró Cyrenaika. Russell es otro factor a tener en cuenta. Creemos que ve a nuestro advenedizo como una amenaza potencial y ha logrado influir en el consejo para que me ordene comparecer ante ellos en exactamente un día.
Tengo motivos para creer que un lector del viento estará entre ellos. He hecho los preparativos necesarios para la reunión y me he reunido con dicho lector del viento. Las negociaciones han ido bien y creo que prevaleceré contra el consejo. Como muchos de ustedes saben, nuestra empresa se encuentra en un estado de desorden. Carecemos de organización y somos vulnerables a amenazas externas. Tras nuestra rápida expansión, necesitaremos un período de estabilización antes de retomar nuestras actividades habituales. La defensa en profundidad, como la denomina Subaru, será nuestra principal política durante los próximos meses. Defensa contra Anastasia, defensa contra las masas descontentas, defensa contra Russell y el Consejo, y defensa de nuestros activos y filiales recién adquiridos. Ahora interviene Subaru. Sin embargo, la mejor defensa es un buen ataque. La guerra psicológica, informativa y política serán los principales escenarios. Para la guerra psicológica, realizaremos una prueba piloto de una estrategia que empleamos hace meses. La participante será Anastasia. El contenido del experimento de guerra psicológica se encuentra en este sobre. Subaru le entrega un sobre a Otto. Él lo abre y lee. Usa los insectos Toda para inducir un estado de insomnio en los posibles enemigos. Esto disminuirá sus habilidades y facilitará la defensa de nuestros bienes. Quema esta carta después de leerla. Otto mira la carta, sus ojos reflejan brevemente sorpresa. Natsuki-san, ¿estás segura de esto? Absolutamente. Subaru ha madurado mucho durante el último año. Ya no es aquel chico tímido e ingenuo. Se ha convertido en una persona mucho más astuta y segura de sí misma. Camina con confianza y tiene una gran autoestima. Es muy diferente a como era antes. Una cosa más. Uno de nuestros comerciantes regionales, Ketty Mutart, ha desaparecido y se cree que se ha revelado. Su carta sellada también ha desaparecido, lo que representa una amenaza de alta prioridad para nuestras operaciones. Dicha carta debe ser encontrada y destruida lo antes posible. Si se llega a saber públicamente que planeamos la burbuja especulativa, la violencia de las primeras semanas regresará rápidamente. Además, debemos investigar qué ha estado haciendo Ketty Mutart en Koostul. Solo hay un problema. No tenemos ni idea de dónde está ni a dónde se dirige. Por lo tanto, es imperativo que Otto y yo, junto con algunos de los miembros de la élite del batallón, estemos preparados para un despliegue rápido. En cuanto llegue información sobre su paradero, debemos estar listos para atacar con rapidez. Eso es todo. Pueden retirarse. La reunión termina. Osin y las Pléyades han declarado la guerra. El campo de batalla será la capital. En un campo desconocido, Ketty Mutart lee con ternura un libro negro. ¿Pero qué podría significar esto? Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.